Vamos a presentar a continuación la última plática del módulo. Está a cargo del más joven del grupo de médicos maternos fetales de este módulo, el doctor Luis Alberto Pugliese de la Fuente. Doctor Pugliese es médico cirujano y partero egresado de la Universidad del Valle de México, campus Ciudad Victoria. Posteriormente, en la generación 40 de la UMAE 23, egresa de la especialidad, y en el hospital universitario realiza su subespecialidad en medicina materno-fetal. Certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, tiene un diplomado de profesionalización docente y planeación didáctica por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor del curso de especialización en medicina materno-fetal y profesor adjunto en ginecología y obstetricia de la Unidad de Medicina Materno-Fetal de la UMAE 23. El tema que nos va a exponer está en pantalla y es una situación que teóricamente no debía ocurrir, pero ocurre, la anemia ferropénica en el embarazo. Adelante, doctor Pugliese. Bueno, buenas tardes. Pues vamos a tratar un tema, así como la doctora Acevedo nos decía que dentro de los puntos claves de la medicina materno-fetal, no nada más el médico materno-fetal tiene un rol dentro de las especialidades médicas como el que se encargue solamente de tratar al feto, debemos de tratar a la madre también. Entonces, no debemos de dejar pasar la medicina materna, ¿sí? Cuando a mí me invitan mi profesor a dar este tema, nos dice, ¿qué damos? Patologías fetales, tenemos a los profesores de patología fetal. Ok, dije, no, doctor, vamos a tratar un tema que englobe parte de la medicina materna. Tenemos que priorizar también los factores de riesgo que tienen todos estos pacientes y por lo tanto, durante nuestra consulta prenatal para tanto el médico materno-fetal como el médico obstetra, no debe de dejar pasar por alto hacer tamizaje también de la anemia. ¿Con cuál se brinca? Ah, ya, gracias. Bueno, me voy a brincar la presentación que ya me dio el doctor Raúl Cortés. Bueno, vamos a revisar que dentro del concepto de una anemia, como vamos a ver la anemia ferropénica, no podemos dejar que el concepto es valor de la hemoglobina inferior al límite inferior de la normalidad, que se explica, en este caso, no por problemas de hidratación. Recordamos que dentro de los cambios fisiológicos, pues las pacientes pueden tener una anemia de forma dilucional, pero la paciente que va a desarrollar una anemia, la mayoría de ellas ya tenía problemas de deficiencia de hierro. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, junto con el Centro de Control de Enfermedades y la COC también catalogaron a la anemia dentro de los trimestres para determinar que en el primer trimestre deberíamos de tener un valor por debajo de 11 gramos por decilitro, tener en el segundo trimestre, todavía la disminuyó un poco más, para darle la oportunidad que sea menos de 10.5 con un gramo de hematocrito menor de 32 y en el tercer trimestre una hemoglobina menor de 11 también con un hematocrito menor de 33. Entonces no podemos decir que la paciente que llega a tener una anemia pues obviamente sea relacionada a la dilución. Entonces debemos de darle la importancia dentro de la primera consulta prenatal para determinar si esta paciente ya tenía una deficiencia de hierro o es la que va a desarrollar una anemia ferropénica. Dentro de estos, hemos visto que las encuestas nacionales de nutrición y salud junto con el INEGI pues se han dado la tarea de determinar la epidemiología de la deficiencia de hierro, pero solamente hemos visto estudios que son antiguos. Ya dejaron de hacer estas encuestas, bueno, se sigue haciendo la encuesta, pero ya no le hicieron un seguimiento como tal a la anemia por deficiencia de hierro y solamente se quedó hasta el 2016. Vemos que dentro de esta línea de tiempo, desde 1999 tenía una prevalencia desde un 20% y
Hasta el 2006, que volvió a hacerse otra nueva encuesta, vimos que disminuyó del 15.6% y se fue disminuyendo poco a poco, de tal forma que en el 2012 ya llegó hasta un 11.6%, pero a partir del 2016 algo cambió. Volvió a volver a elevarse la prevalencia de esta deficiencia de hierro y generar una anemia, de tal forma que a partir del 2019 hasta la fecha tenemos una prevalencia del 29.4% en la población mexicana. La Organización Mundial de la Salud dice que hasta ahorita existen 533 millones de mujeres que tienen deficiencia de hierro y están en peligro de desarrollar estas anemias. Vamos a ver que la mujer embarazada ocupa también el papel principal de esta patología, y pues el 16 al 20% se ha visto que son las que han hasta ahorita desarrollado anemia. Los temas de globalización, vamos a ver que la globalización ahorita o actualmente nos ha dado punto de partida para determinar que hay accesos a los alimentos de alta calidad. Ya actualmente existen propagandas para tratar de revertir las prioridades médicas como tal que en la población mexicana, pero antes no se daba tanto acceso a la publicidad de alimentos que fueran nutricionales o que causaran un beneficio para estos pacientes. Actualmente sí, pero seguimos teniendo una alta en sentido de que las pacientes, tratando de verse o de hacer que el misma visto, por ejemplo, la paciente que está con alteraciones de anorexia o que quieren tener bajo peso o hacen mucho ejercicio para tratar de tener un cuerpo lo más estético posible, la publicidad se centra en esto. Por lo tanto, la paciente, antes de embarazarse, puede llegar a tener deficiencia de hierro por hacer dietas restrictivas. La teoría más bien en la actualidad referente a la deficiencia de hierro es que estos pacientes tengan un cuerpo lo más estético posible, entonces van a hacer dietas que están restringidas en carnes, ser vegetarianas en la mayor parte del tiempo o hacer veganas, y por lo tanto pues el riesgo de deficiencia de hierro va a ser sobre todo mayor. Algunos dirán, ok, las verduras de fruto, las de hoja verde o vegetales van a tener hierro, pero recuerden que el hierro elemental que tienen los vegetales no va a ser diferente, va a ser muy diferente en su absorción y en su aprovechamiento de que el hierro M, que es el catalogado o dado por las proteínas de origen animal. Ya sabemos que todas estas pacientes, la mayoría que desarrolló una anemia por deficiencia de hierro, la mayoría antes de embarazarse ya tenían anemia o ya tenían deficiencia. Por lo tanto, hay veces que hay pacientes que desde la infancia tuvieron deficiencia de hierro, pasaron la pubertad con deficiencia de hierro, pasaron la adolescencia con deficiencia de hierro. Aparte, están perdiendo sangre mensualmente, hemoglobina mensualmente cada que tienen su periodo menstrual. Por lo tanto, llegan a su adultez o a la madurez sexual y se embarazan teniendo deficiencia de hierro y por lo tanto van a tener estas complicaciones que ahorita vamos a ir viendo. Cuando nos enfrentamos a una paciente que tiene una deficiencia de hierro o una anemia, ya cuando nos llega a nuestro control, nos tenemos que hacer 3 preguntas importantes que vamos a ir desarrollando o contestándonos conforme avancemos la plática. En este caso, la primera pregunta que nos debemos de realizar es ¿cuál es el mecanismo de la anemia? Es dentro de los factores de riesgo de una paciente que llegó a tener una deficiencia de hierro, la obstetricia o el factor obstétrico de estas pacientes, la principal, siempre va a ser la reposición o lo que es el aumento de los requerimientos no cubiertos. La paciente que tiene anemia por deficiencia de hierro en el embarazo es porque no reposicionó sus depósitos de hierro que tenían previamente. Dentro de estas alteraciones, la paciente que ya está embarazada y necesita tener 4 gramos de hierro para poder reposicionar normalmente sus depósitos y aparte tener los requerimientos para el feto,
para la placenta reposicionar los niveles de hemoglobina que debe de tener ella normalmente, pero acuérdense que de esos 4 gramos que la paciente debe de consumir normalmente o diariamente, se van para 2.5 gramos para formar hemoglobina en el 65% y el resto va a ser para otras proteínas. La ferritina es una de las proteínas que es la que se encarga del almacenamiento del hierro en el organismo. Normalmente todos sin excepción, tenemos almacenamiento de hierro tanto en el hígado como en el músculo, como en la sangre circulante, ¿sí? Y el feto también requiere de hierro para poder también generar sus propios elementos. También tenemos otras proteínas que se necesitan para formarte, que son de hierro, como la mioglobina, el citocromo P450 o los citocromos que se encuentran en el hígado para poder metabolizar, o las peroxidasas que también son importantes y que requieren hierro elemental o hierro M para su funcionamiento. La transferrina es otra de las proteínas que solamente necesita el 3 a 7 miligramos de estos 4 gramos que se deben de requerir diariamente, entonces ocupa el 0.1%, y la transferrina es la que se encarga de transportar la hemoglobina o el hierro, en este caso, de forma circulante. Recordando que también estas pacientes pueden llegar a tener esas pérdidas normales por descamación, por sudor o pérdidas sanguíneas de cualquier tipo durante el embarazo y pueden generar esas deficiencias de hierro que previamente también esta paciente ya pudo haber tenido. Dentro de estos factores de riesgo debemos de considerar que la menstruación puede hacer que la paciente pierda 2 miligramos diarios de hierro, por lo tanto es un factor importante que nosotros debemos de considerar si las pacientes tienen irregularidades menstruales o tienen problemas en el cual hay un aumento de flujo menstrual, puede estar perdiendo todavía más cantidad de hierro aparte de la que ella ya pudo haber tenido previamente. Por eso les digo que es importante que ustedes durante la primera consulta prenatal tengan un tamizaje para la anemia por deficiencia de hierro. El sangrado de tubo digestivo, los procesos inflamatorios crónicos, malabsorción y malnutrición pues son otros factores. Dentro de los procesos inflamatorios crónicos, ahorita les voy a pasar en una de las próximas diapositivas, qué es lo que puede suceder durante estas pacientes cuando tienen enfermedades que puedan causar un proceso inflamatorio crónico. Acuérdense que también dentro de estos factores el feto necesita también aumentar su masa muscular, un aumento en sus glóbulos rojos, va a generar que esta paciente, si no tiene depósitos normales de hierro, el feto también va a requerir esos depósitos que tiene y le va a quitar prácticamente toda. La fase parasitaria que tiene el feto en estas pacientes pues va a ser todavía peor y un poco más devastadora para la paciente que ya tiene una deficiencia y por lo tanto pues la que le pueda quitar al feto. Es por eso que una de las cuestiones importantes de esta charla era ver los resultados que puede tener una deficiencia de hierro o una anemia ferropénica en los resultados también fetales. Nos vamos a hacer otra siguiente pregunta. ¿Hay una enfermedad subyacente? Sí puede haber enfermedades subyacentes que puedan estar siendo las causantes de que esta paciente tenga anemia ferropénica. No nada más de forma de bajo valor nutricional, sino que puede tener enfermedades hereditarias que cursen con deficiencia de hierro, como las talasemias o la anemia sideroblástica que pueda estar por una intoxicación por plomo. Dentro de la cinética del hierro, les pongo este ejemplo muy importante porque ahí tenemos puntos que debemos de considerar en este tipo de pacientes. Si estamos sospechando una causa, ya sabemos que la paciente que nos llegó con una deficiencia de hierro, a veces las deficiencias de hierro no son detectadas a la primera, o no es la paciente típica que te llega con una anemia, que te llega con astenia, con adinamia, que tiene coilocitis, que tiene coiloniquia, o que tiene fisuras de la mucosa oral, sino que tiene deficiencia de hierro solamente y nosotros la vamos a detectar en los exámenes de laboratorio. Aquí, acuérdense que para recordar punto importante, el hierro se debe de absorber en la primera y en la segunda mitad del duodeno. ¿Por qué les digo esto? Porque hay enfermedades intestinales que pueden cursar con problema inflamatorio crónico como la enfermedad de Crohn, el CUSI,
Simplemente una cirugía bariátrica también puede alterarnos esta absorción, porque puede haber que genere que haya una deficiencia en su absorción. Si hay pacientes que llegan a tener enfermedades crónicas, cursen con un proceso inflamatorio como la insuficiencia renal crónica, problemas musculares crónicos, ¿sí?, van a generar en estas pacientes la deficiencia de hierro a consecuencia de que en el hígado de la paciente se va a formar una proteína que se llama hepcidina. La hepcidina es una proteína que le ayuda a la transportasa, que es otra proteína que se encuentra en el tubo digestivo, en este caso en el duodeno, en la primera y en la segunda porción. Se le llama la transportasa porque va a ser la encargada de transportar el hierro que se consume en el alimento para el interior de la célula. Si tenemos hepcidina además, la paciente no va a poder transportar ese hierro y no se va a absorber. Los problemas crónicos como la insuficiencia renal crónica trae como consecuencia una anemia normocítica normocrómica, porque dice que solamente es disminución de hemoglobina, pero el tamaño de los eritrocitos se encuentra normal y la cantidad de la hemoglobina que se encuentra dentro del eritrocito dice que también es normal. Pero llega un momento en que todos estos procesos también se van acabando. Por lo tanto, va a llegar un momento en que esta paciente va a tener una anemia también microcítica hipocrómica porque ya tiene deficiencia de todo la cantidad de hemoglobina, puesto que la hepcidina que está produciendo ese hígado por ese proceso inflamatorio crónico va a hacer que ya no se absorba el hierro en su intestino. ¿Cómo las vamos a ver? Paciente que nos llega puede tener cambios en la homeostasis, un retraso en el proceso de crecimiento y de maduración corporal, alteraciones en la termorregulación. Las pacientes que tienen deficiencia de hierro también tienen frío, la mayoría son pacientes que siempre tienen frío y nosotros podemos omitirlo y decir, ok, la paciente puede estar desarrollando un hipotiroidismo, pero no es así. Hay veces que son pacientes que ya tienen deficiencia de hierro crónica y no le detectas principalmente como una anemia. Disminuye el rendimiento al ejercicio, son pacientes que van a tener una fatiga crónica, es la clásica paciente que siempre tiene sueño o que dice que tiene astenia, que tiene adinamia, es la fatiga crónica. Disminuye la capacidad de concentración, tienen cefalea y una de las características de la deficiencia de hierro es que se puede identificar, y esto no es clásico, o sea, es una paciente que puede llegar a tener un síndrome de piernas inquietas, pero el síndrome de piernas inquietas no nada más lo puede tener una deficiencia de hierro. Entonces, eso también hay que ser exhaustivo en lo que es un interrogatorio de forma directa. Puede haber lesiones mucocutáneas en una etapa avanzada. Las pacientes que ya tienen anemia crónica, ferropénica, que traen cantidades de hemoglobina menores de 6 por periodos prolongados de tiempo, va a haber alteraciones mucocutáneas, como las imágenes que le pongo. Las uñas van a tener coiloniquia, las uñas son delgadas, tienen estrías longitudinales en estas uñas. Pueden tener fisuras labiales, que es la coiloniquia, o fisuras en la mucosa de la lengua. Se ha visto que actualmente muchos de estos pacientes que cursaron con anemia durante su embarazo pueden llegar a tener más posibilidad de desarrollar una hemorragia posparto o tener depresión posparto. Ya que nosotros identificamos una paciente que tiene una gran sospecha de deficiencia de hierro por clínico durante nuestro control prenatal o durante nuestro tamizaje de estas pacientes, debemos de hacer énfasis en que la deficiencia de hierro o la anemia por deficiencia de hierro tiene que ser establecida por criterios de laboratorio. ¿Por qué? Debemos de tomar exámenes, la principal va a ser una biometría hemática, todos vamos a realizar una biometría hemática, pero no nada más la biometría hemática te va a decir los parámetros que nos importan para decidir que esta paciente está teniendo deficiencia de hierro. Existen otros exámenes de laboratorios que son importantes que ustedes también puedan solicitar, lo que es la captación o la fijación de transferrina y la otra, la ferritinemia. La ferritinemia es, como les dije al principio, la que se encarga de almacenar todo el hierro en el organismo, y cuando se acaban esos depósitos de hierro empieza la cascada de alteración para llegar a la anemia. La anemia ferropénica es la última etapa de la deficiencia de hierro, por eso les digo que es muy difícil o que
que lleguemos a tener una paciente clásica, porque actualmente la mayoría de los alimentos que todos consumimos ahorita llegan a tener reposición de hierro. Entonces, dentro de los exámenes, la hipoferritinemia puede ser por disminución de menos de 20 microgramos de ferritina, que va a generar una saturación de transferrina menor del 16%. Secundario a esto, va a haber disminución de lo que es la ferritina circulante, entonces va a disminuir el hierro que se encuentra en los eritrocitos, por lo tanto la deficiencia ya ahora sí está establecida como una fase latente. La deficiencia de hierro la podemos diferenciar en dos etapas. La fase prelatente, en la que disminuyen todos los depósitos de hierro. La segunda etapa es la fase latente establecida, en la cual ya se quitó o ya eliminamos el hierro que se encuentra circulante y por lo tanto va a haber hipoferremia, disminución de hierro circulante, y que también lo podemos manejar en los 3 trimestres. ¿Por qué? Porque puede haber una disminución de menos del 72 microgramos por decilitro de hierro en el primer trimestre, puede haber menos de 44 microgramos por decilitro en el segundo trimestre o menos de 30 en el tercer trimestre. Después de esto, en la biometría hemática nosotros lo podemos identificar por la alteración de los índices corpusculares. El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración corpuscular media de hemoglobina son los 3 parámetros que también nosotros podemos identificar en una citometría hemática convencional, que nos va a dar también la pauta para determinar la clasificación de la anemia, que en este caso, que estamos hablando de la anemia por deficiencia de hierro ferropénica, va a haber estas características. Si ya tuvimos disminución del almacenamiento y ahora también hay disminución del hierro circulante, pues va a haber una hipoproducción de hemoglobina. Entonces, la producción de hemoglobina, como se ve deficiente, va a empezar a haber una alteración en los frotes de sangre periférica, principalmente una anisocromia primeramente. ¿Por qué? Porque ahora hay disminución solamente en ciertas cantidades de eritrocitos, no en el 100%. Puede haber disminución en 1, en 2 o en 10, dependiendo de la cantidad de sangre que hayas utilizado para poder hacer un conteo en los frotes de sangre periférica. Entonces, la hipocromía la vamos a detectar con una concentración de hemoglobina corpuscular de menos de 27 picogramos. Ya que disminuyó en cierta cantidad de eritrocitos, ahora va a disminuir en el 100% de los eritrocitos, por lo tanto, el siguiente valor que se va a ver afectado es la concentración media corpuscular de hemoglobina por debajo de 32 gramos por decilitro. Este valor que les puse al lado de la hemoglobina corpuscular media, que es el RDW, también no lo podemos dejar pasar, porque este valor se corresponde a una medida estadística que es el ancho de distribución de eritrocitos. El ancho de distribución de los eritrocitos nos va a decir si esta paciente tiene deficiencia de hierro previamente al embarazo, ¿sí? Nos puede dar una alteración que pueda ser una disminución, un aumento en este RDW mayor de 14, o cuando la paciente ya tiene deficiencia de todos los mecanismos donde está de almacenamiento, por el RDW se va a aumentar a más de 18. Con este valor, si ustedes ven una paciente con hemoglobina baja y aparte un RDW de 18, queremos decir que esta paciente sí tiene una anemia ferropénica. Con eso ya está establecida. Lo último que va a suceder es una microcitosis, cuando ya disminuyó por completo la cantidad de hemoglobina en todos los eritrocitos, y ahora esos eritrocitos van a disminuir de tamaño a menos de 20 femtolitros, que es la medida a menos de 80 femtolitros, que es la medida que vamos a utilizar como parámetro para el volumen corpuscular medio. Estableciendo como fase final de la deficiencia de hierro una anemia microcítica hipocrómica, que va a ser la patogenia dentro de esta alteración. Nosotros hemos visto que ya que esta paciente ya tiene todo esto establecido, una anemia o una deficiencia de hierro, pues también va a haber alteraciones fetales. Recuerden que mientras la paciente se haya embarazado con deficiencia de hierro y ya sus depósitos se encuentren abolidos o abatidos prácticamente, el feto no va a tener de dónde obtener también hierro para poder reponer los requerimientos que él necesita para aumentar su volumen de sangre, para permitir que sus demandas de oxígeno sean suficientes para poder él también seguir creciendo. Por lo tanto, también se ha visto que dentro de estos efectos de la anemia ferropénica, pues aumenta la tasa de posibilidad de parto pretérmino,
de bajo peso al nacer como cambio propio del feto a consecuencia de que sus requerimientos de oxígeno aumentan y pues su volumen de células pues es un poco deficiente debido a que no tienen hierro. Restricción del crecimiento, alteraciones en las pruebas de bienestar fetal y alteraciones del líquido amniótico. En este estudio, es un estudio que no es nuevo, prácticamente fue hecho en el 2000, y sí les marco porque hicieron un estudio muy grande que fue obteniendo a más de 173,000 pacientes embarazadas para determinar los niveles de hemoglobina y en qué se afectaban estos niveles de hemoglobina al feto. Se vio que en el primero y en el segundo trimestre una deficiencia o una cantidad de hemoglobina deficiente puede aumentar la posibilidad de parto pretérmino, pero no así en el primer trimestre. Si la paciente en el primer trimestre tenía posibilidades de tenía una deficiencia desde el primer trimestre, ahí decía que estos fetos tenían más posibilidad de generar restricción del crecimiento. Este estudio también es un estudio local que tampoco es nuevo porque ya les digo que dentro de estas estadísticas dejaron mucho por de lado la anemia ferropénica y por lo tanto fue un estudio donde utilizaron 600 pacientes para ver qué era la cantidad, qué alteraciones eran las que más se presentaban y visto en tanto locales como nacionales como internacionales no cambia esta estadística. Por lo tanto, lo que más valor significativo tuvieron fue que estos pacientes podían tener oligohidramnios, ruptura prematura de membranas, tener bajo peso al nacer, tener la mayor posibilidad de generar una hemotransfusión y aparte otras alteraciones, amenazas de abortos, cistitis, que también o infecciones de vías urinarias altas que también se presentaron en estas 210 pacientes que desarrollaron anemia ferropénica. Dentro de esta tabla, pues les digo que de todas las estadísticas internacionales que se han hecho, se ha habido comparaciones de qué cantidad de hemoglobina es la que puede llegar a alterar. No se ha visto mucha diferencia entre qué cantidad de hemoglobina, simplemente con que esta paciente tenga deficiencia de hierro y el feto no obtenga los requerimientos de hierro necesarios para poder obtener restaurar su homeostasis, pues va a haber siempre alteraciones perinatales, tanto maternas como propias del crecimiento del feto. Complicaciones maternas, puede haber un aumento en el tiempo de hospitalización, puede haber disminución en la calidad de vida, complicaciones neonatales como disminución de la interacción madre-hijo, obviamente, altera el desarrollo infantil, ADVAR con puntuaciones bajas, peso al nacer, bajo peso al nacer, altera la lactancia. Estos niños, recuerden que la deficiencia, el hierro es el encargado en la primera etapa de la infancia de generar el desarrollo neurológico. Ya no es los lípidos que podemos dar durante la etapa prenatal, sino que el hierro en la etapa de infancia temprana pues es el encargado de generar el desarrollo neurológico. Si no tenemos si nacen niños con deficiencia de hierro, pues va a haber más alteraciones cognitivas. Y dentro de esto ya vimos nuestras dos preguntas importantes. La tercera sería, ¿qué tratamiento le vamos a dar a estas pacientes? ¿Cuál va a ser el mejor? ¿Cuál es el idóneo? ¿Existirá uno mejor que otro? Sabemos que esta paciente que tiene deficiencia, pues le tenemos que dar hierro, pero ¿cómo se lo vamos a dar? Aquí, la reposición oral siempre va a ser, la que va a marcar el tratamiento ideal de la reposición de hierro, siempre es oral. Nunca van a decir, ok, doy intravenoso, doy intramuscular. El oral siempre va a ser el principal, siempre y cuando la paciente lo tolere, porque hay patologías gastrointestinales que no permiten la absorción del hierro, como ya les dije al principio, y esa sí se verá la posibilidad de darle alguna terapia de forma parenteral. Pero la mayoría de las pacientes toleran bien el hierro vía oral y es lo que le debemos de dar. Aquí igual se va a absorber, igual esa cantidad de hierro se debe de absorber en la primera, en la segunda etapa del duodeno, pero aquí les dije que había una de las proteínas transportadoras, lo que es la proteína transportadora o la de metales diméricos pueden competir con este hierro que se va a absorber. Por lo tanto, la recomendación que siempre se les hace, o creo que todos ya dentro del recordatorio de cómo dar hierro vía oral, es decirle que la paciente se absorba mejor si se está en ayuno. Pero el ayuno, darle hierro en ayuno, la paciente también te lo recuerda mucho por el hecho de que son pacientes que se estreñen más, que tienen pirosis, ¿sí? Y a veces dejan ese tratamiento por el hecho de que se las toman en ayuno.
La reposición oral siempre va a ser mejor si la damos en ayuno, pero también si la damos con un medicamento o algo que acidifique esa alteración, que no oxide ese hierro de forma rápida y que pueda permitir su absorción. Entonces, si le recomendamos a esa paciente que se tome el hierro con 500 miligramos de vitamina C, lo va a poder obtener. Los antiácidos van a evitar esa absorción. Otros iones como calcio, cobre, magnesio, zinc, que también se encuentran en los alimentos, pueden competir contra esa absorción de hierro o con la transcriptasa de lo que son los metales diméricos y por lo tanto impedir la absorción. La reposición oral, pues obviamente es más barata, es accesible, tenemos muchas presentaciones, ya sean hierro ferroso en las sales de fumarato o de sulfato, en la forma ferrosa, que es la forma de hierro elemental, como si fuera obtenido de los vegetales. Entonces, hay veces que dentro de la concentración de lo que es el fumarato o el sulfato, la paciente tolera mejor el sulfato que el fumarato, y hay veces que es la presentación en suspensión la que podemos utilizar. Entro es de lo más barato, el sector salud es la que más utiliza, pero también tenemos otros hierros que están combinados con algunas otras sustancias, como es otros carbohidratos, como es el polimaltosado, o tenemos el carboximaltosa, que también se encuentra en forma parenteral, pero el hierro polimaltosado férrico es el mejor, o bueno, va a ser la pauta mejor porque lo tolera todavía más que el sulfato o más que el fumarato, y aparte este hierro polimaltosado también evita la competencia que tienen contra otros metales para su absorción y pues lo toleran mejor. ¿Qué podemos considerar para poder dar una terapia intravenosa? Pues que la paciente sea intolerante a la vía oral que no pueda tomar ese hierro, que tenga alteraciones de la digestión, sangrados de tubo digestivos constantes, que este paciente obviamente no va a poder tomarlo, anemia grave con una repercusión hemodinámica, que tenga infestación por parásitos hematófagos son las que pueden ser candidatas para poder recibir una terapia parenteral. Les pongo la intravenosa porque dentro de la parenteral, la intramuscular o la intravenosa, se debe preferir la intravenosa más que la intramuscular porque la paciente no lo va a tolerar. La intramuscular no se la va a querer aplicar todos los días, que es lo adecuado para aplicación, y no dar el hierro parenteral en forma de cada 3 días, como muchas veces la posología no lo enseñaron, pero se debe de dar los 100 miligramos de hierro elemental parenteral diario, pero intramuscular pues no lo va a tolerar. Entonces se debe de preferir dar la intravenosa. Recordando que dentro de las presentaciones de vías parenterales o para intravenosos, el hierro tiene muchos efectos de anafilaxia, entonces debemos considerar no pasarnos de los 100 miligramos que le vamos a administrar cada día. Para poder hacer la reposición, esto es importante, siempre que ustedes vayan a intentar dar una reposición intravenosa, se debe de considerar que esta paciente ya perdió todos sus sitios de almacenamiento de hierro, entonces debemos de darle el tratamiento para que reponga todos los requerimientos que tiene en el hígado, en la circulación. Entonces se debe de hacer el cálculo con la fórmula de Ganzoni para poder establecer cuánta cantidad de hierro se debe de dar a esta paciente durante un lapso de 6 meses que va a durar todo su tratamiento. Para que nosotros podamos ver una mejoría clínica, debieron de haber pasado de perdido entre 1 y 3 semanas para ver un aumento de la hemoglobina, y después de esto el tratamiento se deberá de continuar durante 6 meses para reposicionar todo el almacenamiento que requiere. ¿Cómo lo debemos de hacer? Es utilizando el peso corporal, multiplicando por la hemoglobina que debe de tener la paciente, por la hemoglobina que se debe a la que debemos de llevar. En este caso lo multiplicamos por 13 porque no nos debemos de pasar más de 13. Le damos la cantidad que debe de tener esta paciente mientras está embarazada por 2.4 y en este caso se le va a sumar el depósito de hierro. La paciente embarazada vamos a utilizar 500 miligramos de peso para depósito, si es paciente que se encuentra mayor de 35 kilos, pero si es una paciente que tiene menos de 35 kilos, pues la utilizamos 15 miligramos por kilo.
¿Cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos? Siempre va a ser un incremento de los reticulocitos. La paciente con anemia ferropénica es una anemia regenerativa, por lo tanto, al ser regenerativa debe de aumentar los reticulocitos en sangre. Entonces, va a haber un aumento de los reticulocitos entre el 1 y el 6% dentro de los primeros 5 a 7 días, un aumento en la hemoglobina de 1 gramo cada 3 semanas, la restauración de la hemoglobina en las primeras 6 semanas y si vamos a utilizar hierro intravenoso, el carboximaltosado va a ser como tener un perfil de seguridad adecuado y mayor hierro perfundido en su sitio de aplicación, y el incremento estimado va a ser de 1 gramo por decilitro cada 150 o 200 miligramos de hierro que nosotros demos intravenoso. Entonces, les digo, nosotros no nos debemos de pasar diariamente de más de 100 miligramos de hierro al día. La evidencia nos ha dicho que el tratamiento retardado no previene los resultados adversos. ¿Sí? También nos dice que antes del tercer trimestre, les comentaba, la neurogénesis depende del hierro y en la vida neonatal temprana. Como les estaba comentando, el déficit está asociado a déficit en el desarrollo neurocognitivo. También recién nacidos de madres con deficiencia de hierro tienen un alto riesgo de tener deficiencia de hierro al nacer. Entonces, la evidencia nos dice que la Organización Mundial de la Salud tiene que la anemia por deficiencia de hierro nos aumenta 2 veces más, 2.3 veces más la posibilidad de muerte materna. Entonces, las metas para el 2025 estimuladas por la Organización Mundial de la Salud es disminuir hasta el 50% de la paciente con anemia por deficiencia de hierro y disminuir hasta el 30% de los bebés con bajo peso al nacer. Como conclusiones, hierro oral a toda la paciente está establecido por el Centro de Control de Enfermedades desde 1988. Dar una primera visita prenatal con un hemograma completo y otras pruebas prenatales que se requieran para poder establecer el tamizaje de la anemia ferropénica. Repetir los exámenes de una biometría hemática completa entre las 24 y 28 semanas y la detección de una deficiencia de hierro va a ser lo primordial en este tipo de pacientes.